Hola, en esta lección vamos a continuar hablando acerca de las funciones de Legendre y de otras funciones relacionadas directamente con ellas. Para eso es conveniente recordar que esta, que es la ecuación de Helmholtz, donde estamos suponiendo que k es una constante real, admite soluciones separables en coordenadas esféricas que tienen precisamente esta forma, mientras que en esta exponencial tenemos senos y cosenos, dos soluciones linealmente independientes de una misma ecuación diferencial. Aquí, en la parte radial y en la parte que depende del ángulo polar, solamente necesitamos una de las soluciones que tiene la ecuación de Bessel o la ecuación de Legendre, porque la otra solución, una de ellas es singular en R igual a 0, la otra solución que junto con la PLM se requeriría para la solución general, es divergente en los puntos del eje Z. Entonces, andamos buscando soluciones que sean regulares en todas las partes. Necesitamos solamente fijarnos en funciones que tengan esta forma. Aquí señalo un punto que conviene recalcar, y es que mientras que la definición de las funciones de Bessel es algo prácticamente universal, por lo menos en el universo conocido, estas PLM no tienen una convención que sea seguida por absolutamente todos los autores. Algunos otros autores utilizan no la misma definición que aquí hemos visto, sino que sus funciones PLM difieren por un factor menos 1 a la m de lo que aquí hemos usado. Este punto es muy importante, claramente, porque si uno va a comparar expresiones de diferentes autores, pues puede haber diferencias debido a esta diferencia justamente en la convención. La ecuación de Laplace, que también ya hemos tratado, es en cierta manera un caso particular de la ecuación de Helmholtz, pero cuando la k vale 0, en lugar de estas funciones esféricas de Bessel, tenemos funciones más elementales, simplemente potencias enteras positivas de R o negativas. Esta, aunque es una solución divergente en el origen, muchas veces es necesario tomarla en cuenta porque la singularidad solamente se presenta en un punto. Entonces, para la ecuación de Laplace, frecuentemente necesitamos combinaciones lineales de estas dos clases de soluciones. Ahora, fijémonos que esta combinación de las funciones asociadas de Legendre por esas exponenciales aparece pues en diferentes problemas que uno se encuentra en la física. Entonces conviene tomar una combinación de estas como una nueva clase de funciones, y eso esencialmente corresponde a los armónicos esféricos. Más precisamente, lo que podemos notar es que si uno integra el producto de una de estas funciones, aquí la tenemos conjugada por otra de la misma familia, ven que la única diferencia entre este producto y este es el valor posiblemente de los índices L y M. Aquí noten que esta M coincide, aquí hay esa coincidencia, y aquí tenemos una M' que no necesariamente es igual a esta M, pero puede serlo. Entonces, si nos fijamos en la integral de este producto e integramos sobre toda la esfera, recordemos que el ángulo θ, el ángulo polar, va de 0 a pi solamente, mientras que el ángulo azimutal, a diferencia del anterior, recorre los valores de 0 a 2pi, y de esa manera estamos incluyendo todas las direcciones prácticamente en el espacio euclidiano tridimensional. Aquí este producto, seno de θ de phi, corresponde al elemento de área sobre una esfera de radio 1, y este factor seno de θ es aquí crucial porque precisamente las funciones asociadas de Legendre satisfacen una relación de ortogonalidad siempre y cuando aparezca esta función de peso, que en este caso, aquí por razones geométricas, pues es un elemento importante debido al carácter geométrico de esta combinación. Bien, entonces lo que podemos hacer es realizar primero la integración sobre phi, que es la parte más elemental, y como ya hemos visto en varios ejemplos previamente, eso nos da un 0 o un 2pi, dependiendo de si los índices m y m' son diferentes o son iguales entre sí. Ese resultado se puede expresar en forma general mediante una delta de Kronecker, recordando que la delta vale 0 si los índices son diferentes y vale 1 si son iguales. Entonces aquí, cualquiera que sea la combinación de índices que tengamos, esto nos permite expresar el resultado de esa integral. En forma similar,
fijándonos en la integral que queda sobre teta, como ya vimos previamente, cuando se incluye este factor, esta integral va a ser igual a 0 si es que L y L' son diferentes, pero cuando L y L' son iguales, lo que obtenemos es esto que aquí está dado abajo. Todos los casos entonces se pueden también incluir si ponemos aquí una delta de Kronecker, de tal forma que cuando L y L' son diferentes, todo esto vale 0. Cuando son iguales, ese es el resultado que se obtiene. Reuniendo estos factores, tenemos esta expresión en términos pues de las deltas de Kronecker, y este factor entonces lo que podemos hacer con él es pasarlo al lado contrario y repartirlo en forma equitativa entre estos dos factores, y eso lleva a la definición básica de lo que se conoce como los armónicos esféricos, que prácticamente en forma general se representan con esta Y mayúscula. En ocasiones el índice M se pone como superíndice, algo parecido a lo que hacemos aquí con las funciones asociadas de Legendre, pero allí sí hay esta ligera diferencia. A veces los dos índices se ponen al mismo nivel, a veces el segundo se pone arriba, lo cual tiene ciertas ventajas, como veremos más adelante. El factor aquí menos 1 a la m es puramente convencional. De hecho, si uno multiplica esta combinación por cualquier factor complejo que tenga módulo 1, eso va a desaparecer cuando calculemos la integral con el conjugado, como aparece aquí. Entonces, este factor es puramente convencional y, de acuerdo con la definición que dimos de las funciones asociadas de Legendre, este es el factor que se emplea comúnmente en la mecánica cuántica, y esta definición corresponde a lo que en la mecánica cuántica usualmente se conoce como la convención de Condorcet-Shorley. Entonces, en resumen, lo que acabamos de ver es que con esta definición de los armónicos esféricos tenemos una relación de ortogonalidad que se puede resumir en esta fórmula. Precisamente, como decía, este factor se ha incluido en la definición de las Y's. Vean que esta combinación no es algo arbitrario, sino que viene de este resultado. Y este producto, como decía, equivale al elemento de área en una esfera de radio 1, y también se le conoce como el elemento de ángulo sólido, porque precisamente la integral de esta expresión sobre un trozo de la superficie de una esfera de radio 1 sirve para definir el ángulo sólido subtendido por ese trozo de superficie visto desde el origen. Entonces, podemos resumir de esta manera lo establecido antes, y esta S2 es simplemente la esfera de radio 1. El 2 que aparece aquí como exponente es para señalar que estamos hablando de una superficie bidimensional que corresponde precisamente a una esfera de radio 1, por ejemplo, en el espacio euclidiano tridimensional. Esto es una forma resumida de decir que el ángulo phi va de 0 a 2pi, mientras que teta va de 0 a pi. Ya con este símbolo estamos indicando justamente eso. Regresando a lo señalado hace unos minutos, si vemos las expresiones que teníamos para las soluciones separables de la ecuación de Helmholtz y la ecuación de Laplace, precisamente este producto se puede sustituir por la YLM de teta phi, tanto en estas funciones como en los productos que están dados aquí abajo. Finalmente, cabe recalcar también que mientras que las funciones asociadas de Legendre y los polinomios de Legendre, como ya se dijo antes, tienen como argumento el coseno de teta, aquí en la definición de los armónicos esféricos aparece directamente teta y phi, no el coseno de teta, así es de que esta ligera diferencia es importante tenerla en cuenta. Aquí para las funciones asociadas el argumento es el coseno, para los armónicos esféricos el argumento es directamente el ángulo teta. Aparte de los ejemplos de la ecuación de Helmholtz y la ecuación de Laplace, otro ejemplo sencillo que podemos aquí incluir corresponde nuevamente a algo relacionado con la ecuación de Schrödinger. Vamos a imaginar una partícula puntual en un potencial central. Aquí, cuando hablamos de partícula puntual, queremos decir una partícula sin estructura. Aquí la idea de una partícula tal como la imaginábamos en la mecánica newtoniana deja de tener sentido, pero aquí simplemente la idea de una partícula
simple sería eso, que no tenga estructura alguna. Entonces vamos a suponer que tenemos una partícula de masa m mayúscula. Otra vez usamos la m mayúscula para evitar confusiones con el número m que etiqueta a las soluciones que ya estuvimos viendo previamente. Por ejemplo, en las exponenciales e a la i m phi, esa m usualmente la representamos con una minúscula. Entonces, para evitar confusiones, aquí usamos otro símbolo ligeramente distinto. Si suponemos que esta partícula se mueve, se halla en el espacio euclidiano tridimensional, este laplaciano es el laplaciano en el espacio correspondiente. Y para una partícula en un potencial central, lo que queremos decir es que el potencial que aparece en la ecuación de Schrödinger es una función únicamente de la coordenada radial r, suponiendo que el centro de fuerza se encuentra precisamente en el origen. Entonces, esto es lo que se conoce como la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, y lo que uno hace, entre otras cosas, en la mecánica cuántica es tratar de obtener las soluciones de una ecuación como esta, pensando en que la función de onda, que es esta psi, nos da toda la información accesible sobre el estado del sistema, que en este caso es una partícula que se mueve en un potencial central. Por tratarse de una función, aquí b, que depende nada más de r, entonces las coordenadas esféricas parecen apropiadas y efectivamente, sin especificar lo que es esta b, esta es la forma conveniente de resolver el problema. Entonces, en forma explícita, la ecuación de Schrödinger toma esta forma en coordenadas r, θ, phi, y la ecuación de Schrödinger entonces se convierte así en una ecuación diferencial parcial lineal homogénea, en donde las variables de las que depende la función de onda son r, θ, phi y t. Y dado que, a diferencia de la r y θ, que aparecen aquí en forma explícita, las variables phi y t no lo hacen, entonces uno puede buscar soluciones separables que dependan, que se expresen como el producto de funciones separadas de r, θ, phi y t, pero en las variables ignorables phi y t, simplemente desde un inicio basta con que tomemos exponenciales. Si no lo hacemos así desde un inicio, al aplicar el procedimiento estándar para separar variables, de todas maneras vamos a terminar con funciones como estas o equivalentes, es decir, en lugar de este exponencial podríamos tener, como siempre, senos y cosenos de argumento m phi. Al sustituir esta expresión en la ecuación y dividir ambos lados de la igualdad entre este producto, fácilmente uno puede ver que eso es lo que se obtiene, donde adicionalmente este factor constante lo hemos pasado al lado derecho de la ecuación, y aquí donde no aparece ese factor también vamos a tener el menos 2m sobre h barra cuadrada. Aquí no lo señalé, pero no está por demás decir que esta h barra, recordemos, es la constante de Planck dividida entre 2pi. Esta ecuación, que ahora contiene a las funciones desconocidas r y p, se puede separar, es decir, podemos escribirla de tal forma que de un lado solamente aparezcan funciones que dependen de r y del otro funciones que dependan solamente de θ. Y al hacerlo, esto es lo que se obtiene. Para ello, lo que hacemos primero es multiplicar por r minúscula al cuadrado. De esa manera, de aquí desaparece la r cuadrada, de aquí también. Y eso es lo que se obtiene dejando de un lado todo lo que involucra θ y del otro lado lo que depende exclusivamente de r. Como de costumbre, para que una igualdad como esta se satisfaga, necesitamos que cada lado sea una constante, y esto que está aquí, igualado a una constante, es precisamente la ecuación asociada de Legendre que ya vimos previamente, y también ya hemos visto que para las soluciones que regularmente necesitamos, esa constante no es cualquier número real o complejo, sino que tiene que ser un número entero de la forma L por L más 1, donde la L toma valores 0, 1, 2, 3 en adelante. Así pues, la solución que aquí habíamos propuesto sería este producto de exponenciales, y esta p sería una función asociada de Legendre, si suponemos que la función tiene que ser bien comportada en todos los puntos, incluyendo los puntos singulares donde θ vale 0. Entonces eso hace que las soluciones que nos interesan sean solamente las funciones asociadas de Legendre, y el producto, como acabamos de ver, se puede reemplazar por los armónicos esféricos. Entonces, en la mecánica cuántica es común que uno directamente busque soluciones que tienen esta forma, en donde esta r mayúscula, la parte radial, pues satisface la ecuación diferencial ordinaria que queda
de igualar esta expresión con esta constante. Entonces, pasando esta constante al lado izquierdo y multiplicando por la función r mayúscula, llegamos a esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, lineal y homogénea. Y ya exactamente lo que sea esta función depende definitivamente de lo que sea el potencial que uno escoja. Para una partícula libre, este potencial se puede escoger como 0, y en este caso la ecuación que nos queda es la ecuación de Bessel esencialmente, es decir, estas r's mayúsculas serían las funciones j minúscula, las funciones esféricas de Bessel, pero para diferentes valores o expresiones de esta b, para otras funciones que no sean 0, lo que vamos a obtener de esta ecuación usualmente van a ser otras funciones especiales. Un caso muy importante, por ejemplo, es el caso en el que este potencial es una constante sobre r, que corresponde al átomo de hidrógeno, por ejemplo, y en este problema las ecuaciones que obtenemos, que dependen de este parámetro L, aquí vean que la R mayúscula tiene esta etiqueta precisamente para señalar que la solución que vamos a obtener depende de lo que valga esta constante. Entonces decía, en el caso del átomo de hidrógeno, la ecuación que se obtiene tiene como solución a las funciones asociadas de Laguerre, que ya más adelante vamos a poder tratar. Vamos a ver ahora un ejemplo en donde los armónicos esféricos no son realmente indispensables, pero uno puede expresar el resultado, como veremos después, en términos de armónicos esféricos también. Lo que vamos a ver en este ejercicio es la demostración de que esta igualdad se cumple. Esta relación tiene un cierto significado geométrico. Esto que se encuentra a la izquierda es parte de lo que llamamos regularmente una onda plana que se propaga en la dirección z, mientras que el lado derecho de esta ecuación correspondería a ondas que podríamos llamar cilíndricas. Lo de ondas es un abuso porque aquí no tenemos algo que esté ondulando. Justamente este exponencial equivale a e a la i k z si utilizamos coordenadas cartesianas, y para que tengamos realmente ondas viajeras necesitamos aquí agregar un factor, por ejemplo, e a la menos i omega t, donde omega es la frecuencia, t es el tiempo, y entonces ya incluyendo un factor que depende del tiempo, vamos a tener efectivamente ondas viajeras. Pero, decía, por abuso, a esto se le suele llamar una onda plana porque el valor que tiene esta función es constante, tiene como superficies de nivel a planos, donde la z es constante, por eso se le llama onda plana. Pero bueno, independientemente de la utilidad que tiene esta relación, vamos a ver que esto nos lleva a una relación bastante interesante y creo que inesperada. Entonces, nos fijamos en la función que aparece en el lado izquierdo de esta proposición. Como decía, uno puede expresarla en términos de coordenadas cartesianas, y en términos de esas coordenadas es muy fácil ver que esta función satisface la ecuación de Helmholtz. Recordemos que la ecuación de Helmholtz lo que dice es que el laplaciano de la función es menos k cuadrada por la función misma. En este caso, en cartesianas, el laplaciano es simplemente la suma de segundas derivadas con respecto a x, y, z. Y en este caso, como la función depende nada más de z, esto es lo único que vamos a tener. Y al derivar esta exponencial con respecto a z dos veces, vamos a tener el factor ik multiplicado por sí mismo, que nos da un menos k cuadrada. Y entonces se ve que efectivamente esta función o esta satisface la ecuación de Helmholtz. Pero como ya se indicó en esta misma lección, la ecuación de Helmholtz tiene soluciones que se pueden expresar de esta forma en términos justamente de los armónicos esféricos. Si andamos buscando soluciones que sean regulares en todo el espacio, entonces estas funciones cumplen esas condiciones, y la solución general esperamos que sea una combinación de estas funciones donde estas ALM son constantes que pueden ser complejas, aunque en este caso, como la función misma es compleja, pues no necesariamente lo tendrían que ser. Los índices L y M precisamente indican que estas constantes pueden tener diferentes valores para cada valor de L y M que aquí aparece. La L, como ya se ha indicado, toma valores enteros, 0, 1, 2, 3 hasta infinito, mientras que para cada valor de la L, la M corre desde menos L a más L. Entonces, esto es lo que tendríamos como la expresión general para una solución regular
Vean que esta función es regular en todas partes, pero esta función depende de r y θ, pero no del ángulo azimutal φ. Por lo tanto, para no tener dependencia en el ángulo φ, necesitamos que la exponencial e a la m' desaparezca, y eso se logra justamente con la m siendo 0. Entonces, en lugar de esta expresión general, basta con tener una expresión como esta, ya que cuando la m vale 0, entonces la exponencial e a la m' desaparece, ese fue nuestro propósito, y las funciones asociadas de Legendre se reducen básicamente a los polinomios de Legendre, que es lo que tenemos aquí. Otra vez aquí noten la diferencia, aquí usamos como la θ como la variable independiente, mientras que el argumento en los polinomios de Legendre es el coseno de θ. Como ya la m está fija en el valor 0, aquí solamente es necesario hacer una suma sobre la L, que es la única variable que aquí puede correr desde 0 hasta infinito. Entonces, algo como esto tenemos que tener pensando en que esto es una solución de la ecuación de Helmholtz que no depende de phi, mientras que esto, ya vimos, es una solución también de la ecuación de Helmholtz que no depende del ángulo phi. Lo que nos falta ahora es determinar el valor de estas constantes que aparecen aquí, una infinidad de ellas. Entonces, para determinar estas constantes, lo que vamos a hacer es comenzar por evaluar ambos lados de esta igualdad en θ igual a 0. Allí este coseno vale 1, eso es lo que nos queda, mientras que ya se mencionó antes que los polinomios de Legendre, cuando el argumento vale 1, todos ellos valen 1. Entonces eso es bastante conveniente porque de aquí desaparecen esas funciones. De esa forma tenemos una igualdad que tiene que ser válida para cualquier valor de r entre 0 e infinito. Aquí recuerden la coordenada radial, r, solamente toma valores de 0 en adelante. Y ahora, utilizando el hecho de que esta igualdad tiene que satisfacerse idénticamente para todos los números r entre 0 e infinito, podemos derivar ambos lados y, como es costumbre, vamos a suponer que la derivada de esta serie es la serie de las derivadas, es decir, que podemos derivar término a término, y entonces lo que se obtiene es algo como esto. Del lado izquierdo, al derivar con respecto a r, baja un factor ik. Del lado derecho, utilizando la regla de la cadena también, eso es lo que tenemos. Esta j' significa la derivada de la j con respecto a su argumento. Entonces, utilizando ahora una de las relaciones de recurrencia que obtuvimos anteriormente, de hecho, en las relaciones de recurrencia que obtuvimos antes, cuando hablábamos de las funciones esféricas de Bessel, no teníamos directamente esta expresión, pero combinando las fórmulas que hallamos, uno inmediatamente encuentra que la derivada se puede expresar así. En términos de funciones esféricas de Bessel, donde ya no aparecen derivadas, pero en lugar del índice L aparece el índice L-1 y L+1. Ahora lo que podemos hacer es separar esta serie en dos partes y cambiar el nombre de la variable de suma, de tal forma que en cada una de esas dos series, en lugar de que aparezca L-1 o L+1, aparezca la L, lo cual se puede hacer muy fácilmente, notando que este coeficiente es una unidad más grande que este índice. Así es de que si quiero tener aquí un JL, necesito en lugar de esto tener un L+1. Por lo tanto, en lugar de AL tenemos un AL+1 y en lugar de 2L+1 tenemos un 2L+3. Similarmente, en estos términos, donde aquí aparece L+1, si lo forzamos a que quede como una JL, entonces lo que hay que notar es que estos dos, este coeficiente y este índice son iguales. Entonces, si quiero que quede aquí una L, necesito aquí una L. Mientras que aquí, al hacer ese cambio, lo que obtenemos es 2L-1 y algo similar con este coeficiente. Con los índices, los que hemos aquí redefinido de suma, no hay ningún problema porque, por ejemplo, en esta suma, cuando la L vale 0, teníamos como primer término a la J1. Aquí aparentemente comenzamos desde 0, pero no hay ningún problema porque cuando la L vale 0, este primer término está ausente. Así es de que en realidad esta sumatoria comienza con L igual a 1, tal como ocurría aquí arriba. Aquí ocurre algo similar. Cuando la L vale 0, este término está ausente y realmente esto comienza desde L igual a 1. Entonces, si la L vale 1, aquí tenemos un J0, que es exactamente lo mismo que ocurre
en esta parte, porque cuando la L vale 0, aquí el primer término va a ser J sub 0. Entonces uno puede convencerse de que no hay ningún problema, podemos mantener la L corriendo de 0 a infinito a pesar de estos corrimientos que hemos hecho. Del lado izquierdo podemos utilizar de nuevo esta expresión y de esa manera del lado izquierdo vamos a tener una serie en las funciones esféricas de Bessel y del lado derecho también. Entonces podemos comparar coeficiente a coeficiente y entonces del lado izquierdo nos obtenemos simplemente esta I por AL, la K, vean que se puede cancelar, y del lado derecho el coeficiente de JL es esencialmente lo que está dentro del paréntesis y es lo que tenemos aquí. Y eso entonces nos lleva a una relación de recurrencia o a una ecuación en diferencias, como lo quieran ver ustedes. Y además tenemos el conocimiento de que la A sub 0 tiene que valer 1. Y eso se puede ver de aquí. Si ahora evaluamos en R igual a 0, del lado izquierdo, con R igual a 0, eso nos da 1. Del lado derecho, cuando la R vale 0, todas las J minúsculas, al igual que las J mayúsculas, valen 0, con la excepción de la J sub 0. Entonces, para que la igualdad se satisfaga, necesitamos que la A sub 0 tiene que ser 1, y entonces eso ya nos define en forma completa el problema, porque vamos a necesitar hallar esta infinidad de coeficientes con esta condición inicial. Si, por ejemplo, le damos a la L el valor más pequeño que puede tener, del lado izquierdo vamos a tener I por A sub 0, que es I simplemente. Del lado derecho, esto desaparece cuando la L vale 0. Aquí vamos a tener 1 sobre 3 por A1, y eso nos dice que A1 es 3i. Regresamos a esta ecuación y ahora le damos a la L el valor de 1. Esto es lo que se obtiene, y A sub 2 entonces se puede determinar dando pues el valor de menos 5. Con esta relación nuevamente, ahora con la L igual a 2, obtenemos esta ecuación, donde podemos sustituir los valores que ya conocemos, y entonces se halla que A3 tiene que ser menos 7i, y podemos ver que hay una cierta regularidad. Tenemos aquí algo imaginario, algo real, imaginario, y uno puede ver de esta relación que esta regularidad se va a mantener. Además, los coeficientes son 1, 3, 5, 7, 9, etcétera. Podemos adivinarlo. Entonces, uno puede sospechar que en general la AL está dada de esta forma, y esa sospecha se puede confirmar demostrando por inducción que hace que esta relación se satisfaga efectivamente para toda L. Así pues, ya con este valor podemos llegar pues a la conclusión de que E a la IKR coseno de teta se puede expresar de esta forma. Algo interesante de esta relación es que de un lado tenemos funciones que podemos llamar elementales. Finalmente esta exponencial, como sabemos, se puede poner en función de senos y cosenos, así es de que en cierto sentido el lado izquierdo tiene que ver exclusivamente con funciones trigonométricas, mientras que del lado derecho aparecen estas funciones especiales que hemos venido tratando en las lecciones anteriores. Ahora, de esta relación podemos encontrar una relación entre las funciones esféricas de Bessel y los polinomios de Legendre, como veremos a continuación. Para eso vamos a comenzar por cambiarle de nombre, y en lugar de este coseno de teta vamos a utilizar el símbolo mi, que se emplea frecuentemente en los textos como reemplazo del coseno de teta. Entonces el argumento de los polinomios de Legendre sería esta mi, y ahora vamos a aprovechar la ortogonalidad de los polinomios de Legendre que ya se estableció en las lecciones anteriores. Es decir, ambos lados de esta igualdad los multiplicamos por p sub n de mi e integramos sobre mi de menos 1 más 1. Y como de costumbre, suponiendo que se puede intercambiar la serie con la integral, esto es lo que tenemos. Y ahora, como decía, aprovechamos el hecho de que estas funciones son ortogonales, de tal forma que esta integral, como ya hemos probado, vale 0 si estos índices son diferentes. Y entonces, en lugar de esta suma infinita, tenemos un solo término. Y cuando L y N son iguales, lo que vale la integral también ya lo hallamos mediante el uso de la función generatriz. Eso nos da un 2 entre 2n más 1. Entonces este 2n más 1 se cancela, dejándonos solamente con esto que aquí está escrito. Y por lo tanto, la j sub n de kr de aquí se puede obtener fácilmente en términos de una integral que incluye a los polinomios de Legendre. Entonces, esta relación, como decía, es algo que puede parecer un tanto inesperado, porque nos permite relacionar a los polinomios de Legendre con las funciones esféricas de Bessel, que en última instancia
pues están directamente relacionadas con las funciones de Bessel originales. Esta relación, por ejemplo, debe de llevarnos a todas las relaciones que satisfacen una u otra función, es decir, a partir de las propiedades de los polinomios de Legendre debemos de ser capaces de deducir las propiedades de las funciones de Bessel y viceversa. Un ejemplo muy simple de la utilidad de esta fórmula la tenemos aquí. Podemos ver cómo se puede hallar fácilmente la expresión para las funciones esféricas de Bessel utilizando que los polinomios de Legendre, sobre todo para valores pequeños del índice, tienen expresiones muy sencillas. Ejemplo, j sub 0 va a tener que ver con la p sub 0, pero la p sub 0 es idénticamente 1. Entonces, este integral equivale a lo que está aquí escrito, y este integral pues es algo elemental. Como la función que aquí estamos integrando depende de la mi, uno puede fácilmente encontrar una primitiva, y al evaluar entre los límites uno encuentra de inmediato esta expresión de una manera mucho más simple que mediante el uso de las series como vimos con anterioridad. La J1 que también ya habíamos encontrado en lecciones anteriores mediante el uso de las relaciones de recurrencia para las funciones de Bessel, aquí también se puede obtener fácilmente recordando que p sub 1 de mi es mi simplemente. Entonces, mediante una integración por partes, fácilmente, y aquí están todos los detalles, uno llega a esta expresión que, como debe de ser, coincide con lo que habíamos obtenido con anterioridad. Ya para valores más grandes, pues quizá esto no sea un método muy eficiente, pero por lo menos estos ejemplos que aquí tenemos son ilustrativos de lo que podemos obtener mediante esta relación. Vamos a ver ahora un resultado que tiene cierta utilidad en la electrodinámica, por ejemplo, y en la mecánica cuántica. Este resultado se conoce como el teorema de adición de los armónicos esféricos, y en realidad habría otros teoremas similares, pero este es el teorema más importante que se reconoce con este nombre simplemente. Entonces, para explicar en qué consiste este teorema, comienzo con explicar qué es lo que se trata de indicar en este diagrama. Entonces piensen ustedes en la esfera de radio 1, que ya vimos que es algo relevante en el estudio de los armónicos esféricos, y vamos a suponer que tenemos aquí unos ejes cartesianos, como es costumbre, x, y, z, y ahora vamos a suponer, aquí en color azul, otro conjunto de ejes cartesianos que simplemente están rotados con respecto a los ejes originales. Entonces, con respecto a los ejes no primados, cada punto de la esfera va a tener ciertos ángulos θ y φ. Por ejemplo, este punto respecto a estos ejes va a tener cierto ángulo θ2, que sería el ángulo que se forma entre el eje z y esta línea, eso sería θ2, y este punto también tiene un cierto ángulo azimutal φ2 que, como ya sabemos, se mide alrededor del eje z. Este otro punto de la esfera, también con respecto a estos mismos ejes, va a tener ciertas coordenadas θ1 y φ1. θ1 sería el ángulo entre el eje z y esta línea que va del origen a este punto de la superficie de esta esfera. Ahora, cada uno de estos puntos va a tener un cierto vector de posición que se puede escribir fácilmente en términos de los ángulos θ1, θ2, φ1 y φ2. Entonces, recordando la relación que hay entre las coordenadas esféricas y las coordenadas cartesianas, uno puede darse cuenta de que estos vectores que van del origen a cada uno de estos puntos, que tienen longitud 1, tienen estas componentes cartesianas, y mediante el producto punto de estos dos vectores, lo que vamos a obtener es la magnitud de uno, que es 1, por la magnitud del otro, que es 1, por el coseno del ángulo entre los dos. Pero el ángulo que se forma entre estas dos direcciones vamos a llamarle gamma. Por lo tanto, el coseno de este ángulo gamma sería esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y reduciendo llegamos a esta expresión. Ahora, cada punto de la esfera, como ya decía, tiene ciertas coordenadas θ y φ con respecto a los ejes originales y con respecto a los nuevos ejes cartesianos que están aquí en color azul, los ejes primados. Esos mismos puntos van a tener ciertas coordenadas que están determinadas por el valor de las coordenadas originales. Por ejemplo, el punto que aquí tenemos sobre el eje z' tiene ciertas coordenadas θ2 y φ2 respecto a los ejes originales,
pero con respecto a los ejes primados va a tener ciertas coordenadas esféricas, θ2' y φ2'. Entonces aquí el subíndice nos dice que se refiere al mismo punto, pero las primas significa que estamos hablando del mismo punto, pero referido a los ejes primados. Pero vean ustedes, con respecto a los ejes primados, este punto tiene un ángulo polar que vale 0. El ángulo azimutal no está definido, por eso aquí pongo un asterisco, podría ser cualquier cosa. Y similarmente, este punto, que tiene ciertas coordenadas θ1 y φ1 con respecto a los ejes originales, va a tener ciertas coordenadas con respecto a los ejes primados. Y precisamente el ángulo polar que este punto tiene con respecto a este nuevo eje Z' es el ángulo que hemos llamado gamma previamente, mientras que delta, aquí ya no va a estar indefinido, pero exactamente qué valor tenga depende de cómo estén orientados estos dos ejes, cosa que aquí no se está especificando. Lo único que estamos diciendo es que este eje Z' pasa por este punto, pero los otros dos ejes no sabemos exactamente en qué dirección están. Pero ya con eso podemos establecer esta relación. Ahora, el punto importante es este. Ya hemos visto que los armónicos esféricos aparecen en la solución de la ecuación de Laplace, de la ecuación de Schrödinger, de la ecuación de Helmholtz, y se relaciona con la aparición del operador laplaciano, el cual es invariante bajo rotaciones. Entonces, no es extraño que estas funciones, los armónicos esféricos, expresados en términos de las coordenadas θ' y φ', que correspondan a los nuevos ejes, pues sea una combinación de las funciones relacionadas con los ejes originales. Es decir, si yo multiplico, por ejemplo, por r a la L esta función, voy a obtener una solución de la ecuación de Laplace, pero bajo rotaciones la coordenada radial no cambia, así es de que multiplicar por r a la L este lado es equivalente a multiplicar por r a la L cada término de esta sumatoria, y cada una de estas soluciones, cada una de estas funciones es solución de la ecuación de Laplace, así es de que lo que estamos haciendo es escribir unas soluciones en términos de unos ejes en términos de las soluciones en función de otros. Vean que la L es exactamente la misma por lo que acabo de mencionar. Para que esto sea parte de una solución de la ecuación de Laplace tengo que multiplicar por r a la L, pero esa L es común en ambos lados, entonces eso es lo que fuerza a que aquí tengamos la misma L que en el lado izquierdo. En cambio, precisamente el hecho de que cambiemos los ejes hace que el ángulo azimutal respecto a unos ejes o con respecto a los otros no coincida, y por eso entonces vamos a tener de un lado un e a la i mφ' y del otro lado vamos a tener una combinación de diferentes exponenciales de la phi. Lo que sí tiene que ocurrir, insisto, es que una solución de estas tiene que ser una combinación de una solución de esta otra y viceversa. Aquí no hay un sistema de ejes que sea de alguna manera preferido sobre el otro, de la misma manera que las y's en función de los ejes primados se pueden poner en términos de las y's que se expresan a partir de las variables definidas por los ejes no primados. Al revés también tiene que ser posible. Aquí tenemos ciertos coeficientes parecidos a los que hemos visto en otros ejemplos, que de hecho forman una matriz cuadrada. Vean que esta m puede ser cualquier número entre menos l y más l, y esta k también lo va a hacer. O sea que cada uno de estos índices corre sobre el mismo conjunto de valores, menos l a más l. Entonces estas AMKs van a ser las entradas de una matriz de tamaño 2l más 1 por 2l más 1, lo cual no es muy importante por ahora. Entonces lo interesante simplemente es que aquí vamos a tener ciertas constantes que relacionan unas soluciones con las otras. Lo que sean estas constantes depende de cómo estén relacionados unos ejes con respecto a los otros, es decir, de qué rotación estemos efectivamente hablando. En particular, si no hiciéramos ninguna rotación, si los ejes primados y los no primados coincidieran, esto tendría que ser entonces la matriz de identidad o una delta de Kronecker, porque en este caso coincidirían estas funciones con estas directamente. La y32 con las primas tiene que ser lo mismo que la y32 sin las primas, porque en este caso unos ángulos y otros coincidirían. Entonces decía, de la misma manera que se pueden relacionar estas funciones en esta dirección, algo similar tiene que poder hacerse
en dirección contraria, y aquí eso nos lleva a la existencia de otros coeficientes que son los que se necesitan para expresar una función de estas en términos de estas otras. De hecho, si uno sustituye una expresión en la otra o al revés, debemos de llegar a una identidad, y eso entonces lo que nos dice, como ustedes deben de poder convencerse, es de que la matriz formada por esas entradas tiene que ser la matriz inversa de esta, lo cual no es extraño porque precisamente en esta transformación estamos yendo en dirección contraria a lo que hacíamos en el primer caso. Bien, ahora como un ejemplo de lo que aquí esperamos, podemos ver que esta relación geométrica que ya se obtuvo es un ejemplo particular de esta relación. Vamos a ver por qué. Este coseno de gamma es lo mismo que la P sub 1 del coseno de gamma. Recordemos que P1 de X es X, así es de que el coseno de gamma es lo mismo que el polinomio P1 del coseno de gamma. Pero la P1 es un múltiplo de la Y1, 0. Vean por qué es útil en ocasiones escribir el segundo índice como superíndice para que no se mezclen. Aquí mediante una coma escribimos pues que se trata de L igual a 1, M igual a 0 y que no es una Y10 o algo así, sino que pues aquí tenemos que separar de esta forma un índice del otro, cosa que se puede evitar si uno escribe como superíndice el segundo índice. Pero bueno, aquí siguiendo esta notación, esto es lo que necesitamos. Entonces, esto es cierto de acuerdo con lo que ya hemos establecido previamente, y de acuerdo con esta relación que aquí tenemos, las Y's correspondientes a los ángulos primados, vean que gamma y delta son los ángulos con respecto a los ejes primados que corresponden a este punto. Entonces, si en el lado izquierdo de esta igualdad sustituyo estos valores, gamma y delta, que corresponden a este punto respecto a los ejes azules, entonces eso tiene que ser, de acuerdo con esta relación, una suma de ciertos coeficientes, que en este caso serían A0K, porque la M que aparece en el lado izquierdo es un 0. Entonces del lado derecho vamos a tener una suma de esta forma, y simplemente en lo que hay que tener mucho cuidado, y esto es esencial en lo que sigue, es que estas coordenadas que aparecen aquí sean las que corresponden a estas coordenadas que aparecen aquí. Es decir, en este punto, respecto a los ejes en color negro, este punto tiene coordenadas que se llaman θ1 y φ1, por eso aquí aparecen θ1 y φ1. Estas primas son las coordenadas del mismo punto respecto a los ejes primados, pero respecto a los ejes primados, este punto tiene coordenadas que son gamma y delta. Entonces aquí por eso pongo gamma y delta. Y como ya vimos, este coseno de gamma equivale a esta expresión. Si este coseno se pone en términos de exponenciales imaginarias, entonces lo que tenemos se ve precisamente aquí. Todo esto equivale a esto. Y ahora ustedes deben de poder reconocer que este producto es esencialmente una Y11. Esto que está aquí es esencialmente una Y10. Y esto que está aquí es esencialmente una Y1 menos 1. Entonces aquí precisamente se ve como la función Y10 en términos de las variables primadas se puede poner en términos de las Y's que tienen la misma L. Vean que aquí todas tienen un 1 para comenzar, pero hay una suma sobre los diferentes valores de la M, menos 1, 0 y más 1, con ciertos coeficientes que en este caso noten que es algo muy especial. Este coeficiente es esencialmente esta expresión conjugada, cambiando los papeles del 1 por el 2. Esto es la conjugada de esto, otra vez cambiando los papeles, y aquí pues la conjugación no afecta. Entonces este sería un caso particular de esta relación. Aquí esto debe de ayudarnos para darnos cuenta de que algo como esto debe de ocurrir en cualquier caso. Este es un caso muy especial en donde la L vale 1, pero vamos a ver que en todos los valores de la L algo similar tiene que ocurrir. Estos coeficientes se pueden determinar, como de costumbre, mediante la ortogonalidad que tienen estas funciones. Por ejemplo, multiplicando ambos lados de esta igualdad por el conjugado de una Y, como aquí aparece. Entonces, fácilmente uno debe de poderse dar cuenta
de que los AMK se pueden calcular de esta forma. Recuerden que para que los armónicos esféricos sean ortogonales necesitamos que aparezca en la integral el elemento de ángulo sólido, que es esto. Y en forma similar, aquí cambian los papeles, de hecho, estas B's se pueden calcular utilizando la ortogonalidad de estas funciones. Y eso nos lleva a esta relación. Ahora, en lugar del seno de teta de phi, aquí aparece el seno de teta prima de phi prima. Lo que no va a cambiar es la región de integración. O sea, en todos los casos, teta o teta prima va de 0 a pi, phi y phi prima va de 0 a 2pi. Entonces tenemos estas expresiones. Ahora, uno puede ver que si uno conjuga esta segunda ecuación, lo que obtenemos es esto que está aquí fácilmente. La YLN conjugada nos da simplemente YLN. Esta conjugada aquí aparece. El orden no importa, ya sabemos que los números complejos conmutan entre sí bajo el producto, pero aquí lo invertí el orden para que se parezca a lo que está dado aquí arriba. Entonces comparen esto que está aquí con lo que está aquí arriba, y la única diferencia es que en lugar de seno de teta de phi, aquí aparece seno de teta prima de phi prima. Pero eso se puede resolver haciendo un cambio de variables, es decir, en lugar de integrar sobre los ángulos medidos con respecto a unos ejes, puedo integrar con respecto a los ángulos medidos con respecto a los otros ejes. Ya sabemos de cálculo integral en varias variables que el cambio de variables de unas variables a otras en una integral doble, como la que tenemos aquí, se puede realizar fácilmente, pero es necesario agregar el jacobiano de la transformación. Pero ese jacobiano tiene un significado geométrico. Ese jacobiano, dependiendo del tipo de integral que tengamos, representa el cambio de escala. Si tenemos una integral triple, nos dice cómo se transforma el elemento de volumen al pasar de unas variables a otras, o, como aquí, si tenemos una integral doble, el jacobiano necesario nos dice cómo se transforma el elemento de área al pasar de unas variables a otras. Pero aquí, al pasar de unas variables a otras, lo que estamos haciendo simplemente es una rotación. Y una rotación de la esfera, el elemento de área no cambia. Una rotación es una transformación rígida. Entonces, por lo tanto, el jacobiano, al pasar de estas variables a estas otras, tiene que ser 1. Por lo tanto, puedo cambiar esta expresión por esta otra y darme cuenta entonces de que la conjugada de BKN es simplemente la ANK. Aquí noten simplemente que el papel de la M aquí está ocupado por la N, mientras que la K sigue exactamente de la misma forma que antes. Entonces, mientras que aquí la AMK corresponde a estos segundos índices, esto nos va a dar una ANK. Entonces, la entrada KN de la B conjugada es la entrada NK de la A sin conjugar. En el lenguaje del álgebra lineal, lo que diríamos es que una matriz y la otra están relacionadas, siendo una la conjugada traspuesta de la otra, y como de por sí la A y la B son matrices una a la inversa de la otra, esto quiere decir que estas matrices son unitarias. Esto, si no les suena conocido, no es ningún problema, no lo vamos a necesitar en lo que sigue, pero conviene simplemente observar que eso se cumple. Aquí la parte importante es esta relación entre unos coeficientes y otros. Lo que valgan estos coeficientes, otra vez, depende de la rotación concreta que estemos haciendo. Por esa razón, estas matrices van a formar lo que se llama una representación de las rotaciones en el espacio. Entonces, esto se relaciona finalmente con el estudio del grupo de rotaciones en el espacio euclidiano tridimensional. Ahora, lo que valgan estos coeficientes, como dije, dependen concretamente de la rotación que estemos haciendo, pero algunos de esos coeficientes los podemos determinar fácilmente, precisamente aprovechando lo que aquí ya se señaló y algunas simplificaciones que hemos visto con anterioridad. Comenzaremos por aplicar esta relación evaluándola en el punto que aquí aparece. Con respecto a los ejes originales, tiene coordenadas θ2 y φ2, entonces aquí vamos a poner θ2 y φ2, mientras que del lado derecho necesitamos las coordenadas primadas de ese mismo punto.
pero las coordenadas primadas de ese punto, del θ2 φ2, son 0 y algo indefinido. Entonces vamos a tener aquí 0, algo indefinido, y de este lado θ2 φ2. Entonces eso nos lleva a esta expresión, θ2 φ2, y aquí 0, algo indefinido, pero no importa, porque cuando θ vale 0, el único armónico esférico que no es 0 es el que corresponde precisamente a m igual a 0, aunque aquí la m se llama n, pero bueno, eso es lo que ocurre. Recuerden, esta función es el producto de una función asociada de Legendre por un exponencial, que precisamente para que no dependa de cuánto valga el ángulo azimutal, la única forma es que este índice valga 0. Eso es lo que está ocurriendo. Y de esta suma solamente sobrevive un término. Es más, esta y es esencialmente un polinomio de Legendre, porque el segundo índice vale 0. Entonces las funciones asociadas de Legendre se reducen a los polinomios de Legendre. Y cuando el ángulo vale 0, el argumento del polinomio es 1, pero otra vez esto es 1. Solamente hay un factor de diferencia, como ya vimos hace unos minutos, entre las y's y las p's, que es este factor que vino de la normalización. Entonces eso me dice que la beca 0 de aquí se puede obtener, la suma ha desaparecido y eso es conveniente, esto vale 1, así es de que la beca 0 es esta raíz invertida por la y evaluada en este punto. Si esto es la beca 0, entonces la A0K se va a obtener, recuerden aquí esta relación, las conjugadas de unas nos dan las traspuestas de las otras, entonces la A0K con los índices invertidos es el conjugado de esto, que aquí aparece, esto es real. Y una vez que tenemos esta relación, estas A's las podemos ahora sustituir en la primera de las relaciones que teníamos aquí. Entonces ya con esa A determinada podemos sustituirla en esta fórmula. Pero lo único que tenemos es la A0K, así es de que lo único que vamos a poder calcular es la YL0, pero la YL0 es otra vez esencialmente un polinomio de Legendre. Entonces sustituimos el valor que hemos obtenido para la A0K en esta fórmula y evaluamos ambos lados de esta igualdad en el punto con coordenadas con subíndice 1. Aquí recordemos que para el punto con coordenadas 1, en el sistema original se llaman θ1 y φ1 esas coordenadas, pero en el sistema primado los ángulos correspondientes son gamma y delta. Entonces lo que vamos a tener de este lado son gamma y delta, y de este lado θ1 y φ1. Entonces lo que se obtiene es esto que aparece aquí al final, de un lado gamma y delta, del otro lado θ1 y φ1. Pero estas A0K ya las hemos determinado, aquí están. Y entonces, recordando que la YL0, nuevamente, es esencialmente un polinomio de Legendre, entonces lo que nos queda es que la PL del coseno de θ, pasando este factor al lado contrario, la raíz cuadrada desaparece, y obtenemos esta relación, que es una fórmula bastante interesante. Lo que nos dice es que el polinomio de Legendre de orden L del coseno de gamma, otra vez recuerden, gamma es el ángulo que se forma entre dos direcciones arbitrarias de la esfera, y ese polinomio P sub L del coseno de gamma queda en términos de los armónicos esféricos evaluados en los puntos que corresponden a estas dos direcciones que entre sí forman el ángulo gamma. Eso es precisamente lo que afirma el teorema de adición de los armónicos esféricos, que es lo que aparece aquí. Noten también que el ángulo gamma pues da igual si se mide en una dirección o en la otra, así es de que la conjugación no importa si aparece en las coordenadas θ2 y φ2 o en θ1 y φ1, cosa que también se puede ver si aquí conjugamos. Los polinomios de Legendre son reales para un ángulo real, así es de que aquí al conjugar queda invariante, mientras que aquí al conjugar este queda conjugado y esto queda ya sin la barra. Entonces este es el resultado que, como decía, tiene utilidad en la mecánica cuántica, en la teoría electromagnética y tiene interés, por lo que también ya se dijo, por su relación con el grupo de rotaciones. De hecho, se puede ver que hay relaciones parecidas a esta que se puede obtener para otras funciones, o en general
Otras muchas funciones especiales, algunas de las cuales no hemos tratado aún, también se relacionan con grupos. En este caso, los armónicos esféricos se relacionan con el grupo de rotaciones en el espacio tridimensional, pero otras familias de funciones especiales se relacionan con otros grupos. En este artículo se puede ver algunos de estos resultados, donde precisamente varias clases de funciones especiales se ven relacionadas con diferentes grupos, con la diferencia importante de que no siempre estos grupos tienen un significado geométrico tan directo como las rotaciones que aquí hemos visto o las traslaciones que habíamos estado utilizando en el caso de las funciones de Bessel. Bueno, con esto quiero terminar esta lección un poquito extensa, pero como siempre espero que esto se resulte claro y como siempre agradezco su atención. Hasta la siguiente.